Entonces, vamos a comenzar a hablar acerca de quiénes son estos seres, pero antes de que hablemos acerca de ellos, vamos a orar para pedirle a Dios que sea Él el que esté durante todo este tiempo con nosotros, orientándonos y usándonos para poder llevar este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor mío, por otro día más de vida que nos has dado, Jehová. Gracias por tus múltiples bendiciones, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, nos das la victoria día con día, Señor, al darnos la vida, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y tu misericordia es incomparable, mi Señor. Nadie tiene más misericordia que tú, ni más amor que tú, mi Señor. Gracias te damos por eso, Padre. Gracias por querer compartir tu palabra, mi Dios, con nosotros. Abre nuestro entendimiento, mi Señor, para que podamos comprender esta enseñanza, esta preparación, esta educación que traemos el día de hoy, mi Dios. Gracias por haberla compartido conmigo, mi Señor. Te pido, Señor, que nos uses y que abras el corazón de todos aquellos que el día de hoy van a estar viendo este programa, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene la oportunidad de compartir este programa, hágalo, se lo agradeceremos por el hecho de que así más personas pueden conocer del Evangelio, más personas pueden conocer de la palabra de Dios. El Señor nos manda eso, a que compartamos su palabra, su Evangelio. Vamos a comenzar. Entonces, ¿quiénes son estas criaturas? Vamos a comenzar por definir qué significa la palabra ángel. La palabra ángel viene del latín angelum y del griego ángelos, que significa mensajero. Eso significa la palabra ángel. Y sí, efectivamente, los ángeles son mensajeros del Señor, pero su función la vamos a estar viendo un poquito más adelante. Vamos a comenzar por conocer quiénes son. Vamos a ver cuándo ellos fueron creados. Ellos son criaturas que no sabemos con exactitud el tiempo en que ellos fueron creados. Sí sabemos que fueron creados antes de la creación del hombre, porque la rebelión de los ángeles, la rebelión del enemigo, ¿recuerdan cuando Satanás se rebeló contra Dios y se vino él a la tierra, fue enviado por Dios a la tierra junto con un montón de ángeles? Entonces, esto ocurrió, según la palabra, según la Biblia, antes de la creación del hombre. Entonces, no se sabe con exactitud, la Biblia no habla con exactitud una fecha, un tiempo específico, pero sí sabemos que son criaturas creadas antes de la creación del hombre. Satanás se rebeló contra Dios porque él sentía en su corazón envidia, celos de la alabanza y la adoración que se le estaba dando a Dios, y él quería ser igual a Dios. Por eso fue enviado acá a la tierra. Y entonces sabemos que hay ángeles buenos y ángeles malos. Los ángeles malos obviamente son estos que se vinieron en esa rebelión, esos que se rebelaron contra Dios, esos que se vinieron que fueron enviados a la tierra junto con Satanás. Esos que van a estar un día en el lago de fuego, esos son los ángeles malos. Y así también son ángeles malos usados por Satanás para destruir nuestra vida. Pero también existen los ángeles buenos, que son los ángeles de Dios. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Sabemos que son criaturas que no aceptan adoración. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 22, versículo del 8 al 9. Si usted quiere tomar nota, hágalo de estos versículos para que ustedes corroboren, confirmen lo que estamos hablando. Y a lo mejor al leer no solamente los versículos que leemos, pero leen un poco más atrás de esto, ustedes pueden comprender un poco más de lo que estamos hablando. Vamos a leer el capítulo 22, versículo 8 al 9 de Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: no lo hagas, porque yo
soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan. Es decir, Juan tuvo una visión. El Señor le dio una visión a Juan y él pudo ver el mismo cielo. Juan pudo ver al Creador, al Señor, sentado en ese trono, pero él pudo ver más allá de eso. Y él vio ángeles que le adoraban. Entonces, cuando él tuvo esa visión, él se postró ante ese ángel que le estaba dando esa visión. Y el ángel le dijo que no lo hiciera. Vamos a leer otra versión para que comprendamos un poco más. Dice en otra versión: yo, Juan, soy el que oyó y vio esas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró esas cosas. Y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel le estaba diciendo: no me des adoración, porque yo no soy Dios. El único que merece adoración es Dios. Eso le estaba diciendo el ángel. Al único al que toda rodilla se doblará, según dice la palabra del Señor, es únicamente ante Dios. Entonces quiere decir que los ángeles no pueden recibir adoración. Esto es algo importante recalcarlo por el hecho de que muchas personas están confundidas y le rinden adoración a los ángeles. Les ponen las imágenes y le rinden adoración a ellos. Les piden favores a ellos en particular. Y no es así. Ellos son enviados por Dios. Ellos son mensajeros de Dios. Entonces, a quien nosotros debemos de dirigirnos, ya que nosotros debemos de pedirle, es a Dios, a través del Señor Jesucristo. Y Él enviará a sus ángeles para que nos ayuden. Entonces, es importante recalcar que no debemos dar adoración a los ángeles. Ahora vamos a ver, nosotros como hombres, nosotros como seres humanos, hemos recibido también la orden de que no debemos darle adoración a estos. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 17 al 18. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vamos a leer otra versión. Esta versión dice así: advertencias contra mandamientos de hombres. Por tanto, que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a comida, a bebida, o cuanto al día de fiesta, o la luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? Jesucristo. Él era el que iba a venir. Él era el único al que se le debe de dar adoración y el único que nos puede salvar. Nosotros no estamos sujetos a la ley y de eso es de lo que está hablando. Entonces dice: no hagan eso, pero vean lo que dice más adelante: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Es decir, ahí se nos está diciendo a nosotros las cosas que no debemos hacer, que no debemos ser legalistas, que debemos de dar a nuestra mente, le debemos de abrirla, aceptando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No estamos condenados a la ley. Y les está diciendo: no se priven de eso, pero tampoco den adoración a ángeles. Eso nos lo dice a nosotros. Entonces quedamos claros de que no se le debe de dar ningún tipo de adoración a los ángeles. Si son seres creados por Dios, si son seres buenos, enviados por Dios, ya vamos a ver, como les digo, las funciones de estos, pero sí quedamos claros en que estas criaturas no se les debe de dar adoración. Ahora, son espíritu. ¿Por qué son espíritu? Ellos no son como nosotros. Se les describe como espíritus porque, a diferencia de nosotros los humanos, ellos tienen la habilidad de aparecer o desaparecer, no como nosotros, que físicamente no lo podemos hacer. Estos tienen esa habilidad. Entonces son espíritu.
Aunque son puramente espíritu, tienen, oigan bien esto, tienen la capacidad de asumir forma humana. Son espíritu, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Que somos cuerpo. Pero ellos tienen la capacidad de asumir forma humana. Déjeme decirle que si usted ha tenido alguna vez un encuentro con un ángel, ha creído que ha sido un ángel del Señor el que se le ha presentado porque le ha ayudado en algo, sí puede haber sido. Porque el Señor sí envía a sus ángeles y pueden tomar forma corporal, forma humana. Déjeme le cuento un pequeño testimonio. Había una familia que siempre salían en su lancha a los fines de semana en un río. En esta oportunidad eran los dos hijos, el papá y la mamá, y ellos andaban ese día en la lancha. Pero ellos no se dieron cuenta de que había una presa y esta había sido abierta. Entonces la corriente del agua comenzó a jalar el barco el barquito o la lancha en la que ellos andaban. Y hasta que al fin llegaron hasta donde estaba la presa y el barco se dio vuelta, la lanchita se dio vuelta. Todos cayeron. Dice esta madre, que es la que estaba dando el testimonio, que describe cómo ella podía ver cómo su familia se le iba de sus manos. Se hundían, se ahogaban y ella no podía hacer nada. Todos gritaban y queriéndose salvar. Entre el caos de todo esto, ella pudo salir del agua. Cuando salió del agua, alcanzó a ver que su hijo y su esposo ya habían llegado a tierra. Estaban ya seguros. Y sucedió que no encontraban a su hija. Su hija no aparecía. Y comenzó a gritar, ella desesperada, a tratar de buscarla. Y al fin, ella sintió que alguien la tocó de acá de su hombro y le dijo: ven conmigo, sígueme, yo sé dónde está tu hija. Y se fueron todos detrás del hombre, que era un hombre el que estaban ellos viendo, y los llevó al otro lado del río. La niña estaba al otro lado del río. Cuando llegaron allá y comenzaron a hablar con la niña les dijo de que ella se estaba ahogando y ella no solo sintió unas manos sacarla del agua, pero ella pudo ver a un hombre con camisa verde, que era el mismo hombre con camisa verde que la mamá había visto, que la sacaba del agua y la llevaba a tierra. Cuando ellos voltearon para darle las gracias a este hombre, él ya no estaba y no había ningún lugar donde lo pudieran haber visto. Lo que sí se recordaban era que en su camisa traía impreso un versículo bíblico en el Evangelio de Juan. Entonces pudieron comprender que este había sido un ángel enviado por Dios para salvarlos. Entonces, sí, el Señor manda a sus ángeles para aliviarnos. Vamos a estar leyendo más adelante versículos bíblicos en donde habla en cómo el Señor ha enviado a esos ángeles para liberar a su pueblo, para liberar a su gente. Y parte de su gente y parte de su pueblo somos nosotros. Somos usted y yo. Entonces, no estamos exentos de que si necesitamos, el Señor pueda hacer uso de sus ángeles y enviarlos a ayudarnos en nuestra necesidad. Entonces conocemos que son espíritu, pero también conocemos que estos pueden tomar una forma humana. Ahora, si leemos Génesis capítulo 19, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios: la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis y lavaréis vuestros pies.
y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Estos eran ángeles que habían sido enviados por Dios, por la misericordia de Dios, para librar a Lot y a su familia. Recordemos un poquito que estos ángeles habían llegado donde Abraham y se le había sido anunciado. Dios tuvo la misericordia de compartirle a Abraham lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Abraham le pidió a Dios clemencia, le decía, él estuvo tratando de convencer a Dios, si hay tantos, por favor no destruyas Sodoma y Gomorra, porque él intercedía, porque ahí estaba Lot, que era su familiar, y la generación de él, sus hijas, su mujer. Entonces Abraham estuvo intercediendo con Dios, pidiéndole por la liberación de ellos. Entonces Dios en su misericordia mandó a estos ángeles a librarlo a él y a su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora, Lot los pudo ver. Sí, aquí dice que los vio, comió con ellos, les preparó comida, los tuvo en su casa. ¿Estaban en forma humana? Sí, porque él pudo verlos. Entonces, aquí este versículo bíblico nos confirma lo que acabamos de hablar, que sí, los ángeles pueden tomar forma humana, a pesar de que son espíritu. Les doy las gracias a los que nos han estado acompañando hasta este momento y les pido que sigan acá, que nos tengan paciencia y sigan acá pendientes de lo que estamos hablando, conociendo de la palabra de Dios, porque por algo el Señor quiere que conozcamos acerca de sus ángeles, de estos seres creados por Él que están allí y pueden ser enviados por Él para ayudarnos y para bendecirnos, para guiarnos, para cuidarnos. Para todo eso pueden ser enviados los ángeles. Es bueno que nosotros conozcamos acerca de esto. Comparte este programa, les invito a que lo compartan para que otros también puedan conocer acerca de la palabra del Señor. Bueno, ahora, ¿qué sabemos de lo que hemos hablado? Que son criaturas, que no sabemos exactamente el tiempo de su creación, que son espíritus y que son inmortales. Son inmortales. Los ángeles no son como nosotros que somos mortales. Dice, los ángeles no están sujetos a la muerte. Y esto lo vamos a confirmar con la palabra en Lucas capítulo 20, versículo 34 al 35. Y dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esto eran los apóstoles preguntándole a Cristo acerca de esto. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar a aquel siglo y la resurrección, es decir, todo aquel que llegue a conocer la tierra prometida, es decir, la Nueva Jerusalén, o sea, el que sea salvo, el que llegue a ser salvo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, dice. O sea, que cuando lleguemos a ser salvos, cuando lleguemos a vivir en esa nueva tierra creada por Dios, no habrá más casamientos, no como acá, no como se dio aquí en la tierra, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles. Es decir, nosotros ya no vamos a poder morir porque vamos a ser inmortales, dice, igual que los ángeles. Entonces se está diciendo acá que los ángeles son inmortales, es decir, no están sujetos a la muerte. Este versículo de Lucas capítulo 20, versículo 34 al 35, nos confirma de que estos
los ángeles son inmortales y que nosotros también vamos a llegar a ser inmortales un día. Todo aquel que persevere en los caminos del Señor, que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, todos nosotros vamos a llegar un día a habitar en esta nueva tierra y vamos a llegar también a ser inmortales como los ángeles, dice la palabra de Dios. Este era Jesús, sí les dije que era Jesús, pero les dije que eran los apóstoles, no, eran los saduceos que estaban tratando de encontrarle una falta al Señor, de hallarlo en algo, y le estaban preguntando estos a Jesucristo acerca de los ángeles. Ahora, otra cosa que conocemos de los ángeles, gracias a la palabra de Dios, es que son numerosos. Son numerosos. Vamos a buscar en la palabra en Daniel capítulo 7, versículo del 9 al 10, donde nos confirmará que los ángeles son en cantidades, son numerosos, son muchos, los ángeles creados por Dios. Dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Este es Daniel, al que el Señor le había dado visiones, le había dado sueños y también le había dado visiones. Y él estaba viendo esto. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Daniel tuvo la oportunidad de ver el gran trono blanco, al Señor Jesús sentado en ese trono, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El Señor Jesús abrió sus libros. Aquí Daniel estaba viendo la visión, una visión para el futuro. Pero dice acá, en el versículo 10 dice, que millares de millares le servían. ¿Quiénes son estos millares y millares que le estaban sirviendo al Señor allá en su trono? Los ángeles. Los ángeles son creados también para dar adoración a Dios. Y ellos estaban allí sirviéndole y dándole alabanza y adoración a Dios. Y dice que eran millares de millares. Entonces conocemos que son muchos los ángeles creados por Dios. También lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 12 al 14. También allí nos habla acerca de estas huestes celestiales. Ahí también nos dice de que son muchos. No lo vamos a estar leyendo por falta de tiempo, pero allí lo pueden ustedes ver. Otra cosa que también, otra característica que conocemos de ellos es que no tienen un género, no tienen sexo, no tienen género. Los ángeles no tienen un género debido a que su naturaleza es designada, esa naturaleza de tener sexo, de tener género, es designada a los humanos, no a los ángeles. Ellos no están para eso. Si queremos leer lo que dice Lucas capítulo 20, versículo 34-35, lo habíamos leído hace un momento, afirmándoles otras cosas, pero en ese mismo versículo dice que mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales que los ángeles. Es decir, que los ángeles tampoco se casan ni se dan en casamiento. Esa habilidad, eso nos lo dio Dios a nosotros los seres humanos para que pudiésemos procrearnos, para que nos multiplicáramos. Para eso, una de las razones, ¿verdad?, por las que Dios nos dio nuestro sexo masculino y femenino, para que pudiésemos multiplicarnos, procrearnos, porque eso fue un mandato de Dios. Eso fue una de las cosas que Él dijo al principio, multiplicarse, dijo. Entonces sabemos que los ángeles
Ellos no han sido creados para eso, su naturaleza no es esa esa fue creada para nosotros. Entonces ellos no tienen un género definido, aunque sí se conocen o creemos que son varones, ¿verdad? Porque conocemos que se menciona al arcángel Gabriel, entonces, y otros nombres también, ¿verdad? A Daniel, que también se menciona. Por esa razón uno piensa que son varones, pero de verdad no se conoce que tengan un género. La palabra de Dios no habla acerca de eso, ¿verdad? Eso es dado para nosotros. Ahora, ya conocemos que son criaturas, que son inmortales, que no tienen un sexo definido, ellos no están para procrearse, que son numerosos, que son cuantiosos. Esa es parte de su clasificación. Ahora quiero hablarles de algo que no muchas personas conocen. No muchos sabemos acerca de esto, pero quiero terminar con esta enseñanza hablándoles acerca del ángel del Señor. Hay diferentes clasificaciones en los ángeles. Los ángeles están clasificados por orden, tienen rango, tienen rango porque el Señor así, dependiendo de su rango, es como el Señor los usa. Eso lo vamos a estar viendo en el siguiente programa porque ya se nos está terminando el tiempo y no podemos explicarle acerca de esto, pero tienen rango. De igual forma, también los ángeles del enemigo, los ángeles malos, también tienen rangos. También Satanás, como es un imitador, también Satanás tiene ángeles determinados por rango y así es a los que los manda a hacer las funciones, el trabajo. Entonces, conocemos eso, que son creados por Dios, pero tienen sus rangos, su posición. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estas son las clasificaciones de las cuales vamos a estar hablando más adelante. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por Dios. Todo ha sido creado por Él y para Él. Entonces, estos ángeles creados por Dios tienen sus rangos, su clasificación. Pero quiero dejarlos con algo muy importante que como les decía, no muchas personas conocíamos o conocemos. El ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Dentro de estas clasificaciones de las que les hablo, ¿cuál es el ángel del Señor? Este se distingue de todos los demás ángeles. ¿Y por qué se distingue? Porque tanto Cristo como el ángel de Jehová son enviados por el Padre. El Antiguo Testamento revela que el ángel de Jehová era enviado por Jehová para revelar la verdad, para dirigir a Israel y para defenderlo y para juzgarlo. Es decir, que en el Antiguo Testamento, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos versículos en los que se dice el ángel de Jehová. ¿Por qué se distingue este ángel de todos los demás ángeles? Vamos a leer los versículos bíblicos en los que les voy a confirmar lo que les voy a decir ahorita. Porque el ángel de Jehová era Jesucristo. Así como en el Nuevo Testamento vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también en el Antiguo Testamento podemos ver la Trinidad. Vemos al Dios creador, vemos al Padre que habla con su pueblo, vemos al Dios, vemos la Trinidad en Génesis en el capítulo 1, en el versículo 2, donde el Señor habla que su espíritu se movía en la faz de la tierra. Se movía su espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, ahora, ¿cómo se manifiesta Jesucristo en la Trinidad en el Antiguo Testamento? Como el ángel de Jehová. Vamos a
a leer unos versículos para que ustedes puedan comprobar esto. Dice, Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 23 dice, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Este es Dios diciéndole al pueblo de Israel. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará nuestra rebelión, vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. So Dios le dice, oye la voz de este ángel, oye lo que él te está diciendo, obedece a este ángel y vas a ver cómo yo te libro de todos tus enemigos. Porque mi ángel irá delante de ti, dice el versículo 23, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora volvámonos un poquito atrás. Veamos el versículo 21, que es donde nos da la respuesta de lo que yo les acabo de decir. Guárdate, le dice Dios, delante de él, le dice al pueblo, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Quién es el único que recibió autoridad y potestad para perdonar pecados? Jesucristo. El único que tiene autoridad para eso es Jesucristo, nadie más. Recordamos en aquellos versículos en donde al Señor Jesucristo le es llevado un paralítico y los saduceos y todos los fariseos están queriendo otra vez encontrarle en alguna falta, y el Señor le traen el paralítico, lo bajan del techo y le dice el Señor, levántate, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que el Señor le dice. Y los fariseos le critican por eso, porque le dice que te es más fácil decir, le dice el Señor Jesucristo, decir tus pecados te son perdonados o levántate de ese lecho. Entonces, el único que tiene capacidad y autoridad de perdonar pecados es el Señor Jesucristo. A nadie más se le ha dado toda autoridad. Dice Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie ha ido al cielo sino el que descendió del cielo, dice. Este es el Señor Jesucristo al que se le ha sido dada toda autoridad, toda potestad. Entonces, aquí está hablando que ese ángel tiene ese poder, tiene esa autoridad. Y dice más adelante, porque mi nombre está en él. ¿Sobre quién está el nombre del Señor? Sobre el Señor Jesucristo. A él es al que se le dio toda autoridad y potestad y el nombre de Dios. ¿Quién es el que es llamado? ¿Quién es el que está inmerso en la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién? Jesucristo. Padre, Hijo, el Señor Jesucristo está en la Trinidad. ¿Quién es el que ha recibido el nombre de Dios? El único es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando aquí está hablando del ángel de Jehová, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Ese ángel que iba delante del pueblo, guiándolo, era el Señor Jesucristo. Era como el Señor Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento. Cuando leamos en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se está refiriendo a eso. ¿Por qué decimos esto? A esto se le llama una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Teofanía es una manifestación de Dios en forma corporal, o sea, a la divinidad en una forma corporal y visible antes de la encarnación. ¿Cuándo se dio la encarnación? En el Nuevo Testamento, con la llegada del Señor Jesucristo, con el nacimiento del Señor Jesucristo como hombre. Entonces, allí vemos la Trinidad como hombre, vemos la encarnación del Señor Jesucristo.
Pero antes de eso, en el Antiguo Testamento lo vemos a él como una teofanía, como una manifestación de Dios. Entonces, cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando de Dios, que es Jesucristo, porque entendemos que Dios es Jesucristo, es la Trinidad, ¿verdad? Entonces quiere decir que es el Señor Jesucristo. Teofanías son las manifestaciones de Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad en forma visible. En otro programa vamos a estarles hablando acerca de la Trinidad para que comprendamos un poquito más acerca de esto. Vamos a verla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero ese no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy son los ángeles, y cuando hablamos del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, estamos hablando acerca del Señor Jesucristo. Vamos a leer otro versículo para que ustedes lo puedan ver. Dice Isaías 63, capítulos 7 al 10. Dice: la bondad de Jehová hacia Israel. De las misericordias de Jehová haré memoria. Las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo ciertamente: mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Quién es el único que tiene autoridad y poder para hacer esto? De redimir nuestros pecados, de tener clemencia, de salvarnos, de redimir esos pecados por nosotros. Jesucristo. Cuando acá está hablando en este versículo, se está refiriendo a ese ángel que está hablando, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él es el único, dice, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia. Los redimió. El único que puede redimir nuestros pecados es el Señor Jesucristo, el que dio su sangre por nosotros. Dice eso en el versículo 9. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se los volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Por eso se concluye que cuando estamos hablando del ángel de Jehová se está refiriendo a Jesucristo. Entonces, si ustedes quieren corroborar esto, lean estos versículos que acabamos de hablar. Pueden buscar otros versículos en donde se habla acerca de este ángel. Yo acá tengo otros, si ustedes quieren verlo, lo tenemos en Génesis capítulo 22, versículo 22. También acá podemos ver cómo el Señor habla del ángel de Jehová. Les di los versículos adelantados, esos no son. Es Génesis capítulo 16, versículo 10 y 11. Dice: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ese era el ángel diciéndole a Agar, cuando Abraham la mandó y ella se fue con su hijo, le dijo eso. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. O era cuando ella estaba embarazada, aún no había sido enviada al desierto. Pero vemos acá que Dios dice, el ángel dice acá, el ángel de Jehová multiplicará su descendencia. Los ángeles no tienen autoridad para multiplicar la descendencia de nadie. El único que la tiene es Dios. Dios, el único que puede hacer eso. Entonces, por eso es otro versículo que nos confirma lo que acabamos de hablar. Y si ustedes quieren, pueden buscar más versículos en todo el Antiguo Testamento. Hay muchos donde habla acerca del ángel de Jehová. Bueno, estaremos hablando en el siguiente programa acerca de estas clasificaciones, como acabamos de mencionar una, pero vamos a hablar acerca de los arcángeles, de los querubines. Vamos a hablar de la función de estos,
de los serafines. ¿Quiénes son los serafines? ¿Cuál era el carácter de estos ángeles? ¿Para qué ellos fueron creados? Vamos a estar hablando acerca de todo eso. Si quiere conocer un poco además más acerca de quiénes son estos ángeles creados por Dios, enviados para ayudarnos y para bendecir a su pueblo, no se pierda el siguiente programa, preguntas y respuestas, el próximo martes a las 7 de la noche. Esperamos ya para entonces que todo sea normalizado acá en nuestro país, pidiéndole al Señor que estemos siempre unidos en oración. Vamos a cerrar con una pequeña oración, dándole gracias a Dios por habernos acompañado y también para pedirle que nos ayude con tanta tribulación que el mundo está viviendo. Padre, te damos gracias, Señor mío, por este día, Padre Celestial. Gracias por tus bendiciones, gracias por habernos ayudado, Señor, a poder explicarle a tu pueblo, mi Dios, que conozcan más de tu creación, Padre. Si tú los creaste, es porque quieres que conozcamos acerca de ellos, para que sepamos los beneficios y las bendiciones que tú has creado para nosotros, Señor. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Clamamos de esa misericordia, mi Señor, para el pueblo del Salvador, Señor, que está pasando por esta tribulación, Padre. Padre, sabemos de que tú puedes escuchar a todos, Señor mío. No importa la raza, el color, ni nada, Señor. Tú escuchas a tu pueblo y escuchas las necesidades. Te pedimos por ellos, Padre Celestial, que puedas llegar allí. Escuche ese llanto. Tu palabra dice que son benditos aquellos que están pasando por tribulación. Padre, te pedimos que escuches a estos, que tú escuchas la oración del afligido, dice tu palabra, mi Señor. Sabemos que nos escuchas, Señor. Bendice a tu pueblo. Así también te pido que en este pueblo, en esta ciudad, Padre mío, en este país, pongas orden, Jehová. Llévate todo espíritu de violencia, Señor, que está llevándose, Señor, la paz de esta ciudad también, de este país, Señor mío. Ayúdanos, Padre Celestial. Atamos y reprendemos al enemigo que se ha desatado para destruir lo que tú has hecho, Señor, y lo que tú nos has dado, que es la paz, Padre. Gracias te damos y confiamos en ti, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.